Damos inicio entonces hablando de lo que les comentaba. La introducción a la ingeniería pues es precisamente hacer o dar un vistazo, podemos decir que básico, o de los conceptos básicos que se incluyen dentro del campo de la ingeniería. Recuerden muy bien, la palabra ingeniería viene de la palabra ingenio, ¿ok? Ingenio, que es propio o característico de los seres humanos, es una manera recursiva o son los métodos, los protocolos, las formas en que el ser humano, ¿cierto?, utilizando su intelecto, utilizando su inteligencia, puede encontrar soluciones a problemas que se le presentan en el mundo real. Eso es lo que es el ingenio y por lo tanto la ingeniería hace uso precisamente de eso, ¿no? De esa posibilidad y esa capacidad del ser humano de poder encontrar soluciones. Dichas soluciones en su gran mayoría derivan específicamente de su experticia, ¿no? Entonces un ingeniero debe tener no solamente el conocimiento teórico, sino que también debe tener cierto conocimiento práctico. Y es por ello que en la mayoría de las ingenierías nosotros vamos a tener esos dos componentes. Un componente teórico que es el que nos da las bases, ¿cierto? Lo que son los conceptos, lo que es la información relevante para poder comprender las teorías, para poder comprender absolutamente todos los contenidos, empezar a hablar un lenguaje técnico, empezar a entender cuáles son los símbolos o los elementos que se utilizan normalmente en X o Y ingeniería, pero a su vez también requiere una parte práctica, ¿listo? En donde la parte práctica, yo normalmente le digo cacharreo, hay mucha gente que le dice exactamente lo mismo. La parte del cacharreo es fundamental, en el sentido de que para que la ingeniería se dé, no solamente basta con tener la teoría, sino que esa teoría tiene que ser aplicable. Y esa parte práctica aplicable tiene que derivar ¿en qué? Tiene que derivar en dispositivos, para el caso de los ingenieros electrónicos, circuitos electrónicos, ¿cierto? Circuitos y dispositivos que deben ser acoplados directamente, ¿cierto?, a la solución de las necesidades, ¿ok? Ahora bien, aquí no debemos pensar que somos los únicos, los todopoderosos, lo que todos lo sabemos directamente en electrónica, ¿ok? Hay otro tipo de ingenierías que también tienen que ver el área de la electrónica, y que en cierto sentido pues también tienen cierto dominio, ¿no? Como es el caso de la mecatrónica, como es el caso por ejemplo de otras ingenierías como la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica tiene unos cursos de electrónica que requiere pues para comprender el concepto como tal de los equipos biomédicos. La ingeniería aeronáutica también tiene parte de ingeniería electrónica, tiene parte del conocimiento en circuitos, etcétera, etcétera, ¿ok? Sin embargo, nosotros los electrónicos tenemos esa disponibilidad de poder trabajar interdisciplinarmente con otras carreras. Por ejemplo, sería interesante que ustedes pudiesen observar los trabajos que han desarrollado sus compañeros que van en semestres superiores, porque es posible que ustedes terminen haciendo trabajos similares, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría, bueno, ¿y qué tiene que ver la electrónica, por ejemplo, con la veterinaria? Y uno diría, pues no tiene nada que ver porque la veterinaria se encarga de perritos, gaticos, animalitos, y eso pues tiene que ver más como con la medicina, ¿no? Con la parte de la biología. Sin embargo, cuando vemos que hay muchos dispositivos que se requieren para poder hacer diagnóstico, para poder hacer tratamiento, para poder hacer el cuidado de una mascota, ¿cierto?, o de un animal cualquiera, nos damos cuenta que la tecnología y desde el campo de la ingeniería electrónica tenemos mucho que hacer, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, hace más o menos unos 3, 4 meses, un compañero de ustedes sustentó un proyecto que hizo él, su proyecto de grado, se basó precisamente en una jaula para perritos y trabajó en conjunto con veterinaria, con la veterinaria de la UPTC, con veterinarios que le daban a él como las características y le definía qué era lo que se requería para tener en buen cuidado a un perrito, una jaula de recuperación realmente. Y entonces uno dice, ok, vale, o sea, si se requiere un dispositivo electrónico desde el área de la ingeniería electrónica, nosotros podemos diseñarlo. ¿Y qué vamos a utilizar? Vuelvo y lo repito, ese ingenio, ¿vale? Sin embargo, de manera general, debemos definir realmente lo que es la ingeniería, ¿ok? Desde el punto de vista técnico, existen muchas definiciones. Sin embargo, hay una que es bien interesante, que es la que usan en AVET. Se escribe AVET, como ustedes ven en el paréntesis, y entre paréntesis, listo, que es la Accreditation Board of Engineering and Technology, ¿ok?, de Estados Unidos. En este grupo como tal, ¿cierto?, que se encarga directamente de manejar los conceptos, de definir las metodologías, de definir como tal lo que son diferentes núcleos temáticos de la ingeniería, ¿cierto? La AVET ha considerado definir la ingeniería como, lo voy a leer textual, pero vamos analizando punto por punto, ¿ok? Lo que está en morado. La ingeniería es aquella profesión. Entonces, cuando decimos que es una profesión, quiere decir que es algo que vamos a hacer durante nuestra vida. Cuando nosotros nos metemos a la universidad y nos encarrilamos, nos metemos directamente a un programa académico, es porque ese va a ser, ¿cierto?, nuestra vida
como personas dentro de una sociedad. Nuestra profesión, lo que vamos a hacer, lo que vamos a profesar dentro de una comunidad. Y es así como hay profesiones como la del docente, que se encarga de enseñar. Es así como hay profesiones como la del abogado, en donde el derecho se encarga de defender o de tratar de mantener algunos conceptos conocidos como leyes, ¿cierto? Es así como existe el arquitecto, donde la vida de desarrollo del arquitecto va a ser precisamente el diseño de estructuras, el diseño de casas, el diseño de elementos estructurales, ¿no? Para el caso de los electrónicos, nosotros tenemos una profesión, y nuestra profesión es el diseño y el trabajo directamente sobre circuitos eléctricos que tienen la capacidad de manipular cargas eléctricas. Nosotros somos los expertos, y eso es lo que la profesión es, una experticia, es algo que nos va a volver expertos, ¿cierto?, en un área. Y para nuestro caso, nosotros seremos expertos en el manejo de las cargas eléctricas, en el manejo de los electrones, de cómo se comportan y de qué manera nosotros podemos obtener de él beneficios, ¿no? Cuando hablo de él, hablo del electrón, ¿no? De cómo el electrón en movimiento genera una corriente, y esa corriente puede generar luz, cómo esa corriente puede generar calor, etcétera, etcétera. Entonces, bien, la ingeniería es una profesión, es algo que vamos a hacer de por vida, es algo que escogimos para poder desarrollar durante la vida y pertenecer de esa forma a una comunidad, ¿ok? En la cual el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales, y ahí es donde viene a decir, espere, miren que no estamos hablando de ingeniería electrónica, estamos hablando de toda la ingeniería, de todas las ingenierías. Entonces nos están diciendo, debemos conocer, debemos saber de matemáticas y de ciencias naturales. Entonces miren que a veces uno queda como con ese aspecto de, espere, ¿cómo así que de ciencias naturales? Y uno se imagina la parte de biológica, uno se imagina las plantas, se imagina los animales, se imagina la medicina, etcétera. Sí, esos elementos hacen parte de las ciencias naturales. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería, las ciencias naturales tocan más el tema de lo que son la química y la física, ¿ok? Entonces, si lo describimos de esa manera, nosotros seremos expertos, tendremos una profesión en donde seremos expertos, en donde nosotros tenemos un conocimiento sólido, fuerte, de matemáticas avanzadas, ¿cierto? Y de conceptos de física y química. A veces uno dice, bueno, pero es que mi carrera no se ve química. No hay problema, o sea, técnicamente, dependiendo del énfasis de la carrera, uno tiene que estar en disponibilidad de poder estudiar química por aparte, ¿vale? Porque nosotros, si nos damos cuenta, realmente la ingeniería electrónica es mucho más tendiente a la parte de la física eléctrica, hacia la parte de las físicas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros somos expertos, conocedores de las matemáticas avanzadas y de la física y de la química en algunos casos. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene toda esta información? ¿Cómo es que se vuelve un ingeniero ingeniero? Técnicamente, basándose en el estudio. Es decir, tenemos que estudiar, tenemos que empezar a aprender y a recopilar conocimientos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay diferentes maneras. Una de ellas es la que están utilizando ustedes, que es inscribirse en una universidad, y en la universidad donde se manejan pues conocimientos mucho más avanzados, ahí adquirirlos, ¿ok? Pero recuerden que también existen los métodos como el autoestudio, la autoformación. Cuando hablamos de estudio, técnicamente un ingeniero se podría formar directamente de su propio aprendizaje, de lo que él quiera aprender. Esto pasaba hace algún tiempo. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que es, digamos, uno de los ejemplos más clásicos, Leonardo da Vinci como tal no era que tuviese cartones debajo del brazo que lo acreditaran como pintor, que lo acreditaran como arquitecto, que lo acreditaran como ingeniero militar, nada de eso, ¿no? En esa época, para esa época, los estudios los hacían las personas interesadas realmente en aprender. ¿Listo? Bueno, en una época, pues digamos que el único que tenía el poder de manejar, ¿cierto?, la posibilidad de que sus integrantes estudiara era el clero, ¿no? Estamos hablando de la iglesia. Y pues, digamos, al mundo común no se le permitía hacer eso, ¿vale? Pero con el tiempo, las personas empezaron a escudriñar, a decir, oiga, pero yo puedo aprender esas cosas, ¿ok? Aquí hay un pequeño inconveniente. Uno dice, profe, entonces yo para qué me meto a una universidad si puedo aprender esto por fuera. Eso es cierto, totalmente cierto. La universidad, la única exigencia que nos da, ¿cierto?, es que nosotros tenemos que cumplir con un programa académico. Nos toca cumplirlo, ¿vale? ¿Con el fin de qué? De obtener un título que lo reconozca a uno como ingeniero. Entonces, hay personas que pueden haber estudiado toda su vida en sí mismas, ellas mismas han estudiado por su propia voluntad, ¿cierto? Pero si no existe un aval desde el mundo académico, ya sea desde una institución de educación superior, ya sea desde una institución no formal, que con los permisos que le da el Estado, ¿cierto?, ratifica que ustedes realizaron un programa académico, su título de ingeniería no valdría nada. ¿Ok? Entonces miren que a veces, y suena un poco dramático, el hecho de que algunas personas dicen, yo me metí a la universidad por un cartón.
A veces suena cruel, pero técnicamente es cierto. ¿Listo? Es cierto que en cierto sentido, o de alguna forma, ¿cierto? El hecho de que un cartón expedido por una universidad reconocida por el ministerio, por un ministerio de educación o un ministerio de instituciones de educación, ¿cierto? Tenga la capacidad de, mediante un papel, de decir que usted es ingeniero. Hace mucho tiempo no se daba eso, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, digamos que desde que el conocimiento se volvió, digamos, abierto a todas las personas, pues todas las personas podían aprender siempre y cuando quisieran, ¿no? Entonces estamos hablando de la época de la ilustración. Pero en el momento que se fundaron las universidades y que se centralizó el conocimiento, usted no es ingeniero si no hay un cartón que dice que es ingeniero. Pero pues bueno, ustedes saben que en este mundo pues de todo se ve. Los abogados son doctores sin tener doctorado, los médicos son doctores sin tener doctorado, ¿vale? Y muchas veces se le dice ingeniero, se le dice doctor a una persona que técnicamente no puede tener de pronto el cartón, pero puede tener el conocimiento. Y hay personas que realmente tienen un conocimiento tal que deberían merecer un cartón de ingeniería. ¿Listo? Pero ahorita el mundo se mueve directamente por eso, por los títulos. Entonces, bien, volviendo al tema, esta profesión en donde debemos ser unos duros en matemáticas y en física y química, ¿cierto? Y ese conocimiento que tenemos tan duro de matemáticas y física y química, lo obtenemos mediante el estudio formal, mediante la experiencia. O sea, la ingeniería como tal es una profesión en donde se debe trabajar, se debe aplicar lo que se conoce, se debe aplicar lo que se estudió. De nada me sirve ser ingeniero si yo tengo el conocimiento y no lo utilizo. ¿Listo? Simplemente por tener un cartón. Entonces la experiencia es muy importante porque la experiencia es la que le da precisamente esa base manual, esa habilidad manual del ingeniero para tomar lo que es un concepto mental, que es lo que se gana con la teoría, ¿cierto? Y convertirlo en una realidad. Nosotros los ingenieros somos, ¿cierto? Personas que creamos realidades. ¿A partir de qué? A partir de nuestro conocimiento. Y esa creación de realidades nos vuelve más expertos a manera práctica, y eso es la experiencia, ¿listo? Y la práctica como tal es que la experiencia es todo el conocimiento ganado, ¿sí? Todo el conocimiento que tenemos guardado, que hemos ganado con el tiempo, y la práctica es volver esas realidades, ¿no? Las cosas que estamos diseñando, las cosas que estamos haciendo, volver las realidades. Pero entonces aquí hay algo bien importante, ¿no? ¿Será que nos ponemos a volver realidad todo lo que pensamos? No, obviamente tenemos que hacer o tener un proceso, ¿cierto? Y es un proceso metódico, es decir, debemos tener una metodología que seguir para poder implementar las cosas. Llegar a la práctica no indica que lo primero que se me ocurrió, lo primero que yo voy a implementar, no. Lo primero que yo quiera hacer, ¿cierto? Lo primero que yo quiera implementar cuando diseño un sistema es precisamente eso. Primero verifico que mi diseño sirva. Primero verifico con todo lo que estudié, con toda la experiencia que tengo, que realmente la solución que estoy dando funciona. Si no, imagínense el montón de cosas que estaríamos fabricando, ¿cierto? Inservibles completamente. Bueno, hay gente que hace cosas inservibles, realmente, ¿no? Y a veces hasta las patenta, y entonces ya la patente supuestamente lo convierte en un inventor. Bueno, si nos vamos al meollo formal de las cosas, ¿cierto? Implementar cosas, hacer cosas realidad, llevarlas a la práctica, requiere desde el punto de la vista de ingeniería que primero se realiza un diseño y se hagan unas pruebas para que sepamos que realmente lo que estamos diseñando, lo que estamos haciendo, lo que vamos a implementar, ¿cierto? Realmente funciona y que tiene un uso práctico. No vamos a inventar simplemente una cosa porque se ve bonita. Bueno, puede ser, pero entonces seríamos esteticistas, seríamos ingenieros de la estética, que eso pues entre comillas hasta el momento no lo conozco donde exista, ¿vale? Entonces bien, tenemos una profesión en donde nosotros tenemos un conocimiento profundo de matemáticas y ciencias naturales que obtuvimos estudiando, que hemos ganado con la experiencia, con el trabajo continuo y en donde nosotros tenemos la capacidad de aplicar nuestro conocimiento, ¿listo? En donde la idea básica, ¿cuál es? Desarrollar mecanismos, desarrollar sistemas, ¿listo? ¿Cómo? Utilizando el recurso de los materiales, pero ¿de qué forma? De una manera óptima. Nosotros desarrollamos mecanismos utilizando los materiales existentes en la naturaleza. No podemos crear cosas de la nada. Tenemos que utilizar los elementos de la naturaleza, ¿listo? Lo que está a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? De forma económica, no solamente está haciendo relación a la plata. No solamente está diciendo, no, compre lo más barato que se le ocurra. No. Está haciendo relación a que los buenos diseños, las buenas implementaciones, ¿cierto? Necesitan y requieren que ustedes sepan escoger los elementos que requieren para su diseño, para su implementación. Y la forma económica quiere decir que, si bien es cierto, puede de pronto ser costosa en dinero, puede llegar a ser muy viable, muy simple desde el punto de vista de su implementación.
Algo no tiene que ser extremadamente grande para hacer una solución. A veces las soluciones pueden llegar de cosas tan simples como solamente encender un LED. ¿Listo? Cuando yo enciendo y apago un bombillo, puede de pronto que yo no le vea ningún misterio a eso. ¿Bien? Uno llegaría y diría, a ver, dentro de las prácticas de introducción a la ingeniería, el ingeniero nos enseñó a encender y apagar un LED. ¿Listo? Nos enseñó a calcular con una resistencia cuál es la resistencia que se necesita para que un LED no se queme. ¿Y qué vimos? Vimos que el LED se prendió y se apagó. Punto. Y eso, digamos, es todo el misterio. Y a veces uno se maravilla y dice, oh, qué interesante. ¿Para qué sirve? Entonces, cuando le preguntan a uno eso, dice, bueno, ahí sí, pues yo no sé, yo solo sé que el profesor nos enseñó a aprender y a apagar un bombillito. Entonces, cuando uno no le ve la practicidad, pues mi diseño no sirve. Pero cuando uno ya empieza a ganar esa experiencia, a trabajar más, a avanzar en la carrera, se va a dar cuenta que ese simple bombillito prendiendo y apagando, si yo se lo adaptase, por ejemplo, a un dispositivo que tuviese la capacidad de detectar las contracciones del corazón, miren hasta dónde vamos a llegar. Un simple bombillito podría llegar a, si le implemento más cosas, ¿cierto?, convertirse en una máquina bien interesante. ¿Y cuál es esta máquina? Oiga, ¿y qué tal si hacemos que el bombillo se prenda y se apague, ¿cierto?, al mismo tiempo que nosotros tenemos una contracción o una dilatación cardíaca? Entonces uno llega y dice, ok, espere, claro, ahora el bombillito me da información. Ahora el bombillito no solamente es un bombillo que prende y apaga y no tiene sentido, sino que ahora yo sé que el bombillo cuando está prendiendo, apagando con una cierta frecuencia, se enciende y se apaga con cierta frecuencia, me está indicando por defecto, probablemente de pronto no a mí, pero si a una persona que cuide pacientes, ¿cierto?, le está indicando, oiga, el corazón de ese paciente está funcionando. ¿Por qué lo sabe si no está viendo el paciente? Porque ese bombillito que está adaptado a un circuito que está conectado al paciente, prende y apaga cuando el corazón late. Y entonces observemos que ahora ya veo algo práctico, porque uno dice, oiga, pues yo pongo el bombillo en una sala así de pacientes de cuidado y la persona, la enfermera, la persona que está cuidando al paciente, ¿cierto?, simplemente puede hacer todas sus tareas y en el momento que llegue y puff, empieza a ver que el bombillo prende y apaga, ¿cierto?, pues dice, ok, está funcionando bien. Pero ¿qué pasa si el bombillo se mantiene encendido o se apaga totalmente? Oiga, espere, alarma. Salgamos a correr porque algo pasó con el paciente, ¿no? Ahora, si yo aprendo, por ejemplo, que no solo las señales lumínicas son importantes, sino, por ejemplo, yo digo, espere, es que resulta que con la misma corriente que yo encendía ese bombillito, el ingeniero nos dijo, oiga, ahora ponga un pito, ponga una chicharra, ponga un dispositivo que genere un sonido en forma de pitido. Entonces uno dice, ok, voy y le muestro a las personas, a mi familia, a mi novia, le muestro a mis abuelitas, le muestro a mis tías, le muestro a todo el mundo que ahora yo sé encender y apagar una chicharra. ¿Listo? Cuando yo hago esto, de pronto las personas dicen, ok, uy, qué chévere, se prende y suena un pito, se apaga y ya no suena el pito. ¿Cuál es la funcionalidad? Entonces uno llega y dice, espere. ¿Y qué tal si yo tomo esta chicharra que se prende y se apaga? Es decir, que suena, no suena, me genera un pitido y pongo adicional a ese bombillito que está prendiendo y apagando, pongo por ejemplo la chicharra, pongo directamente ese pito. ¿Ven? Pues interesante porque ahora desde el punto de vista audible yo puedo escuchar el corazón de una persona si lo conecto directamente a una máquina que detecte los pulsos cardíacos. Entonces, ¿qué les parece si traduzco directamente el latido del corazón en simplemente pitos rítmicos? Y ustedes lo han escuchado, si han visto películas, se han dado cuenta, por ejemplo, cuando muestran escenas de hospitales, que normalmente uno tiene un paciente y por allá al fondo suena un pito. Y suena pip, 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 pip. Discúlpenme por el pito, pero bueno, no soy un buen pito. Entonces suena pip, 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 indicando con cada uno de esos intervalos que el corazón está latiendo normalmente. ¿Y dónde es que nos afanamos? Cuando del pito intermitente, pip, 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 pasamos al famoso pip y lo sostenemos. ¿Qué indica? Inmediatamente, miércoles, algo pasó acá. ¿Listo? Ahora miren que un circuito tan básico o un sistema tan extremadamente sencillo, tan económico, en donde solo utilizamos dos materiales pequeños, ¿cierto? Se lo adaptamos a un sistema electrocardiográfico y acabamos de hacer un monitor de signos. Interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, a veces las soluciones más escuetas, más básicas, las que uno dice, pero esto usted no lo debió pensar mucho, realmente pueden llegar a ser las mejores. Y eso es lo que significa desarrollar mecanismos, ¿cierto? Economizando materiales, ¿cierto? No solo desde el punto de vista del dinero, sino cómo ustedes hacen eficientes esas máquinas o esos mecanismos, ¿cierto? Con pocos materiales. No nos sirve de nada meter un montón de materiales que no se van a utilizar. Meter 50 pantallas en un sistema en donde necesito mostrar la información en una pantalla. ¿Para qué tengo las otras 49? No, es que se ve bonito. Eso no tiene sentido. ¿Listo? Y ustedes tienen que aprender como ingenieros a que van a tener que no es simplemente conectar por conectar dispositivos. No es simplemente diseñar por diseñar. Sino que a veces nos toca pararnos y decir, bueno, ya tengo un diseño, quiero implementarlo. ¿Cómo lo voy a hacer?
empecemos a estudiar con qué cuento. ¿Listo? Y dentro de ese que cuento empiezo a mirar, este sistema me sirve, este dispositivo no es conveniente, este dispositivo es muy caro, este dispositivo presenta problemas, este dispositivo se alimenta con baterías, este dispositivo no acepta la energía solar, y hacer un análisis y una selección profunda de los materiales que vamos a necesitar. Y en ingeniería electrónica nos va a pasar eso. Bueno, desarrollamos estos mecanismos utilizando de una manera económica materiales, ¿cierto? Y obviamente los conceptos de las fuerzas que existen en la naturaleza, cómo nosotros dominamos el campo de los electrones, cómo nosotros podemos canalizar la energía de un electrón para convertirla en luz, cómo podemos tomar la energía de la luz y convertirla en carga eléctrica, cómo nosotros podemos tomar energía térmica y convertirla en una señal eléctrica para después procesarla, cómo nosotros podemos pasar, ¿cierto?, señales del mundo analógico, del mundo externo, a unas señales especiales que vamos a llamar señales digitales. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento suficiente para poder utilizar todo lo que la naturaleza nos ofrece. ¿Listo? Desde el punto de vista de la ingeniería, todo aquello que se puede utilizar para hacer estos mecanismos, ¿no? Y todo, ¿en qué concluye? Concluye en el beneficio de la humanidad. Y así lo tiene, ¿cierto?, nuestro querido amigo Aved, ¿ok? Definido. Utilizar todo nuestro conocimiento, utilizar toda nuestra práctica para crear dispositivos óptimos que beneficien a la humanidad, que nos permitan como tal crear máquinas que sirvan para algo, que solucionen los problemas de la humanidad. Y aquí hay algo muy, muy importante, futuros ingenieros e ingenieras, y es el hecho de que ustedes no solamente se van a graduar porque con la carrera van a buscar un empleo y con ese empleo ustedes van a poder sostenerse, van a tener una familia, van a tener dinero, van a comprar sus cosas que quieren y ya no van a depender de sus padres y van a poder sobrevivir o vivir directamente en esta vida que les corresponde, ¿no? Una de las cosas que deben tener en claro como futuros ingenieros e ingenieras es que, ¿cierto?, ustedes siempre tienen que estar en disponibilidad de poder dar un beneficio a su comunidad, a las personas que los rodean, que sus máquinas sirvan para solucionar problemas y no para generar más problemas, ¿ok? Y ese es uno de los conceptos que se conoce como el concepto de la ética del ingeniero, ¿vale? Entonces, bien, aquí hay unas definiciones, hay 3 definiciones, habían más, pero me llamaron la atención porque fueron bien interesantes. La primera de Eide, la segunda de von Karman y la tercera de Gleck, ¿listo? Que son elementos bien interesantes desde el punto de vista de algo. Yo les comento que, aunque les había dicho la semana anterior que estaba haciendo el doctorado en ingeniería, yo vengo, ¿cierto? Hice la transferencia de un doctorado en ciencias, ¿sí? Yo estaba en el doctorado en materiales. Y normalmente, pues es una percepción que tuve, casi siempre hay carreras, y eso se van a encontrar ustedes con eso. Es más, a veces hay hasta guerras en donde dicen, no, estos electromecánicos no saben absolutamente nada de electrónica. Y los electromecánicos nos dicen a los electrónicos, pero usted no sabe nada de mecánica. Y entonces siempre hay enfrentamiento, ¿no? Normalmente los programas y las carreras, como que las profesiones también tienen ese enfrentamiento, ¿no? Y entonces a veces, por ejemplo, los científicos puros, los que trabajan, por ejemplo, en el área de la física, yo trabajé con ellos, ¿cierto? Normalmente tienden a ser un poco más, ¿cómo lo podemos decir? Un poco más sobrados, ¿cierto? O sea que pues, digamos, tratan de sobresalir con su conocimiento y a veces hacen ver que de pronto los ingenieros no tienen esa capacidad o que los ingenieros lo que hacen es simplemente aplicar algunos conceptos, pero no tienen el conocimiento profundo, no son tan duros ni tan machos como los físicos. Entonces es bien interesante, ¿por qué? Porque no es buscar una guerra, cada uno domina su profesión, cada uno es un duro en su profesión, por eso la estudió, ¿listo? Lo importante es complementarse. ¿Cómo yo le puedo ayudar al físico? ¿Cómo yo le puedo ayudar al químico creando máquinas, herramientas para que él con su conocimiento me diga qué necesita y yo con mi conocimiento le pueda crear, ¿cierto?, soluciones factibles, ¿ok? Hay unos videitos, unos recortes de videitos que les voy a subir que pertenecen a un sitcom. Yo me imagino que de pronto alguno de ustedes los vio, quién sabe, que se conocía o se llama The Big Bang Theory. ¿Ok? En donde existía esa rivalidad, a manera jocosa, a manera de chiste, siempre había la rivalidad entre los físicos, ¿cierto? Y los ingenieros, ¿ok? Para los que vieron esa serie, saben que estoy hablando de Sheldon Cooper como físico teórico y estoy hablando de Howard Wolowitz, que era el ingeniero, y siempre se la montaban al ingeniero. Entonces, yo saqué unos apartes de videitos en donde quiero que vean de la manera jocosa en que normalmente existe esa rivalidad. ¿Ok? Pero es bastante interesante ver el hecho que dicen, no, pero es que yo domino este campo y usted es un bruto. Pues resulta que no es así. Yo domino este otro y usted no tiene conocimiento de mi campo.
Entonces esto es para llevarlos a lo siguiente. Aunque vamos a ver esos videos jocosos, esos cortes de video jocoso y toda la cuestión y otros videos interesantes, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que debemos un respeto a las profesiones, ¿ok? Nosotros debemos respetar las otras profesiones porque ellos tienen su conocimiento, nosotros tenemos nuestro conocimiento y casi siempre terminamos cruzándonos en algún punto, ¿ok? Les comento que nosotros como ingenieros electrónicos, al decir la palabra electrónica, estamos asociándonos directamente a una parte de la física eléctrica. Es decir, que nosotros en el fondo, como ingenieros electrónicos, seremos en nuestro conocimiento, en una gran cantidad del conocimiento que manejamos, físicos eléctricos. ¿Listo? O sea, tendremos que dominar la física, ¿ok? De alguna forma también tendremos que dominar las matemáticas que nos interesan. Hay matemáticas que son supremamente complejas, que dominan muy bien los matemáticos, perfecto, pero hay matemáticas que nosotros como ingenieros necesitamos. ¿Y cuáles son estas? Las matemáticas aplicadas, las que nos sirven para crear cosas, ¿ok? Entonces, bien, estas tres premisas que les estoy mostrando simplemente me llamaron la atención porque dicen unas verdades que son interesantes con el respeto para todas las profesiones en sí mismo. El científico busca el saber. Ese es el de Eide, ¿no? El ingeniero aspira a hacer. Entonces, si ustedes ven la profundidad de ese pensamiento, de esa frase, se dan cuenta que lo que dice es eso, ¿no? El científico siempre busca la sabiduría, busca lo que no se conoce. El científico siempre busca el conocimiento. Los ingenieros esperamos a utilizar ese conocimiento para crear cosas, para hacerlas realidad. ¿Ven? Eso es un pensamiento bien interesante de Eide y otros autores. Bien, el otro. Los científicos exploran lo que es, lo que existe, lo que hay. ¿Ok? Los ingenieros crean lo que nunca ha sido. Ah, interesante esa, ¿no? Los científicos exploran lo que hay, pero que todavía no se conoce. Mientras que los ingenieros crean, producen como tal, cosas que nunca existieron. Y eso es una cosa bien interesante que nos define Theodor von Karman, ¿ok? Y el otro, un ingeniero puede hacer algo. Esa es la idea del ingeniero, ¿no? Un ingeniero puede hacer algo. Crea al disponer en patrones los descubrimientos de la ciencia. Estamos diciendo específicamente, el científico, que es el que domina la ciencia, el campo de la ciencia, encuentra cosas. ¿Listo? Cosas novedosas, cosas que nunca se han explorado, cosas que hasta el momento no tenemos conocimiento. Y una vez que él encuentra eso, nosotros los ingenieros tomamos de ahí alguna información, tomamos la información y empezamos a ver en qué la podemos aplicar. Eso es lo interesante del ingeniero, ¿no? Entonces, el ingeniero crea esos patrones o toma esas características importantes de los descubrimientos de la ciencia para poderlos aplicar. Dichos patrones están diseñados para ajustarse al mundo, es obvio. ¿De dónde obtuvo la información el científico, el que trabaja en ciencias naturales? La obtuvo del mundo, la obtuvo de su alrededor, la obtuvo del espacio, la obtuvo del aire, la obtuvo de los materiales que están en la Tierra. O sea, la obtuvo directamente de la realidad física que nosotros estamos, ¿vale? Por lo tanto, cuando un ingeniero crea con base en lo que descubre un científico, está creando cosas para el mundo. Gordon Gleck, ¿ok? Entonces, bien, estos pensamientos nos hacen llevar a decir, oiga, espere, es que realmente la ingeniería es importante. Pero es que sin la ingeniería no hubiésemos tenido avances científicos. La ingeniería como tal, en un principio fue impulsada por otras ciencias, pero después de un tiempo la ingeniería se convirtió en un elemento primordial para impulsar a las otras ciencias, ¿ok? La física requiere de las máquinas que diseñan ingenieros para poder entender la materia, ¿listo? Los químicos necesitan de las máquinas de analítica que analizan compuestos químicos para poder describir como tal sus reacciones químicas, ¿listo? Los sistemas aeronáuticos o los pilotos como tal, ¿cierto? Necesitan de una máquina construida por ingenieros, una gran mayoría en electrónica, ¿cierto? Que se encarguen de darle los datos exactos de posición y de comportamiento de su aeronave. De lo contrario, esa cosa se estrella o ni vuela, ¿ok? Entonces, basados en eso, chicos, somos muy importantes, ¿ok? Y ustedes serán muy importantes en el momento que lleguen allá. Y se van a dar cuenta. Ahorita es posible que lleguen y digan, ok, vengo con el impulso de un chico recién salido del colegio en donde voy a volverme ingeniero electrónico, voy a hacer el duro y mejor dicho voy a hacer un montón de cosas. Llegará el momento en que estarán por allá, adelante, por ahí en quinto, sexto semestre y dirán, miércoles, esta carrera sí es dura, carajo, ¿no? Trasnochadera, tener que pasar los fines de semana a veces estudiando, no poder salir con mis amistades, no poder salir con mi novio o novia, no poder salir con la familia, quedarme encerrado, sacrificar muchas cosas. Pero sacrificio
que cuando ustedes lleguen a octavo, noveno, décimo semestre, estén a punto de su graduación, van a darse cuenta que todo ese esfuerzo valió completamente la pena y que todo lo que son como ingenieros se lo deben al esfuerzo que hicieron, ¿ok? Y ahí esa recompensa es lo más grande que ustedes pueden tener y se van a dar cuenta y eso los va a llenar de orgullo y a su familia más cuando digan, mi hija, mi hijo es ingeniera o ingeniero electrónico de la UPTC. Y en este momento está trabajando en España, está trabajando por allá en Francia, está trabajando en China, está estudiando en Japón, está estudiando en Australia, ¿cierto? Está trabajando con una multinacional, está haciendo cosas interesantes, cosas buenas, ¿ok? Entonces, bien, la ingeniería ha dado ese impulso a múltiples actividades y múltiples cosas que hemos necesitado para el desarrollo de la humanidad. Ustedes pueden observar en esos recuadros, en esos óvalos que ven en la parte inferior, cosas que ha hecho la ingeniería, como el caso de las pirámides, ¿cierto? Las pirámides de Egipto, como maravilla arquitectónica, ¿listo? Pueden observar, por ejemplo, en el segundo óvalo, lo que es la ingeniería hidráulica de la antigua Roma, ¿no? Lo que es el famoso acueducto, de la forma en que llevaban el agua directamente a la gran capital hacia Roma, utilizando directamente simplemente el movimiento del agua sobre unos canales. Obsérvenlo muy bien porque eso es una obra de ingeniería bien, bien importante. El tercero sí lo conocen porque esa cosa, aunque no vuela, es el precursor de nuestros helicópteros y entonces las máquinas voladoras que para esa época eran imposibles, ahora son una realidad. ¿Y a qué se debe eso? Se debe específicamente a la visión del ingeniero, a que el ingeniero dijo, se puede hacer, ¿listo? ¿De qué forma? Todavía no lo sé, seguramente, pero se puede hacer. Y entonces ahí tenemos el primer modelo de un helicóptero por Leonardo da Vinci, una máquina voladora. Para que tiempo después vengan los hermanos Wright, y en el cuarto óvalo podamos observar los primeros inicios de la aviación y de decir que lo que propuso hace un tiempo Leonardo da Vinci, que parecía alocado, ¿cierto? Técnicamente se puede volver una realidad. Los diseños imaginarios de Leonardo da Vinci se volvieron una realidad con los primeros aviones y máquinas voladoras de los hermanos Wright, ¿ok? Y esto lo logró la ingeniería, ¿vale? Y en el último recuadro, pues de pronto no les va a parecer muy conocido, pero ahí aparecen tres elementos, ¿listo? Tres personas, ¿ok? Entonces, tenemos a los precursores, aunque ellos son físicos, los tres que se alcanzan a ver ahí en el óvalo, aunque son físicos, son los precursores de la electrónica. Y lo que ustedes alcanzan a ver en la parte izquierda del óvalo final, es el primer transistor que existió, ¿listo? Entonces, estamos hablando de Bardeen, estamos hablando de Shockley y compañía, que se encargaron en los laboratorios Bell de poder desarrollar el primer transistor y con base en el primer transistor es que nació la electrónica moderna, ¿ok? Se cambió del modelo de los sistemas de tubos al vacío a sistemas semiconductores y esto dio paso a el boom completo de la ingeniería electrónica, ¿listo? O sea que podemos decirle a estos tres caballeros que están aquí que ellos son los duros y gracias a ellos es que empezó la carrera de ingeniería electrónica y todas las derivadas de electrónica, ¿no? Bien, un sistema de ingeniería, o más bien en una empresa, normalmente en una empresa conformada con un equipo de ingeniería, normalmente podemos tener varias divisiones. Desde la manera más general, podemos decir que un equipo de ingeniería se conforma de múltiples ramas, de múltiples personas o de múltiples áreas que se conjugan, se estructuran para poder trabajar conceptos de ingeniería. ¿Cuáles son esas áreas? No necesariamente tienen que estar todas, pero en un equipo de ingeniería formal debemos tener diferentes especialidades. Debemos tener ingenieros, debemos tener tecnólogos, debemos tener técnicos y normalmente tenemos los operarios y cada uno de ellos tiene una misión fundamental, cada uno de esos grupos, ¿ok? Para el caso del ingeniero, en los equipos de ingeniería de las grandes empresas, el ingeniero debe encargarse de hacer el diseño conceptual. El diseño conceptual es la idea, ¿listo? El ingeniero tiene la idea de lo que se debe hacer y tiene la forma y las características de lo que se va a hacer, ¿listo? No necesariamente tiene que estar implementado. Recordemos, estamos hablando del equipo de ingeniería a nivel general. Esto puede ser aplicado para ingeniería civil, por ejemplo. De por sí, este tipo de cuadrito es muy aplicable en ingeniería civil. Entonces, bien, desde el punto de vista de la ingeniería, el ingeniero se encarga del diseño conceptual, es decir, de las ideas. Se encarga de hacer investigación de nuevos métodos, de nuevos protocolos, de nuevos materiales, de nuevos circuitos, de nuevas estructuras, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar lo que se tiene. Debe ser el encargado de la planificación de los proyectos. Claro, si él es el que tiene todo lo que se va a hacer en su cabeza, él es el encargado de dirigir todo, de decir qué labor debe cumplir cada uno de los elementos del equipo de ingeniería, cómo y en qué tiempo se tienen que entregar, ¿cierto? Y de qué manera se hace el trabajo de una manera eficiente, ¿vale? Y óptima.
por lo tanto el ingeniero puede ser el ejecutor de los proyectos desde el punto de vista de su planificación o pertenecer a lo que sería el equipo de planeación, ¿ok? El ingeniero también tiene como misión, normalmente, hacer innovación de productos en las empresas del sector económico que producen productos, que producen como tal elementos de consumo. Normalmente los ingenieros son los que se encargan de poder determinar cómo mejoramos un producto, cómo una crema que se utiliza para las varices puede de pronto mejorarse, el ingeniero químico. Cómo desde un punto de vista de la producción en una empresa, ¿cierto? Una máquina puede dar más producción por unidad de tiempo, por hora, por ejemplo. Entonces ahí tendremos el ingeniero mecánico, podríamos tener el ingeniero electrónico, podríamos tener de pronto, y normalmente aparecen, los ingenieros industriales, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos los procesos y los sistemas? Cuando se hace innovación de los productos, es decir, se crean cosas nuevas, ¿cierto? Para la venta, para la masificación, pues también podemos tener el desarrollo de sistemas. Cómo nosotros mejoramos los dispositivos, cómo mejoramos los métodos de producción. Y normalmente hace una supervisión muy general de lo que es el personal. Se encarga obviamente de la contratación, se encarga de verificar que se cumplan los requerimientos de la persona que se requiere, se encarga de verificar que se realicen los trabajos en conjunto, colaborativos, se encarga de revisar que estén a tiempo cada uno de los elementos, cada uno de los resultados de cada uno de los equipos que estén trabajando dentro del equipo de ingeniería macro. ¿Ok? Miren que el tecnólogo tiene algunas tareas que también puede desarrollar un ingeniero. Sin embargo, son más focalizadas al hecho de que el tecnólogo, que domina también la teoría del ingeniero, ¿cierto?, es mucho más teórico que práctico. Y entonces él debe hacer cosas como el desarrollo rutinario de los productos, es decir, él se encarga de estar verificando que en una empresa que produce elementos de consumo masivo, el producto salga y salga bien, o sea, está hablando de calidad. Debe hacer la supervisión de obras y pues cuando hablamos de obras específicamente estaríamos tocando los temas de los grandes elementos de ingeniería, ¿no? Lo que son carreteras, lo que son puentes, lo que son represas y cosas por el estilo. Cuando hablamos de supervisión, ya por ejemplo a nivel de electrónica, entonces estaríamos hablando de la supervisión de la producción. ¿Listo? O de la supervisión como tal de los procesos, ¿vale? Se debe encargar también muchas veces de las ventas técnicas en caso de que la empresa se encargue de entregar o vender servicios. Debe ser el encargado del diseño y desarrollo de hardware. Hardware, cuando hablamos de hardware, estamos hablando directamente de las máquinas, ¿cierto? Debe coordinar el personal, los materiales que se usan, los materiales que se necesitan adquirir, etcétera, y los equipos con los que dispone la compañía para la cual trabaja. Y debe hacer la supervisión tanto de los técnicos como de los operarios. Miremos que el tecnólogo está en un nivel un poco superior al técnico. ¿Listo? El técnico es el duro del cacharreo. ¿Listo? Y es el que lleva a cabo casi siempre la gran mayoría de los diseños mentales, diseños conceptuales que tiene el ingeniero. Entonces, el técnico es mucho más práctico comparado con el tecnólogo. Entonces observemos que prácticamente un ingeniero tiene las dos características. Es tecnólogo por su conocimiento teórico, pero también es técnico por su conocimiento práctico y su experticia. ¿Ok? ¿De qué se encarga un técnico? Un técnico, dependiendo de lo que es la empresa en donde está este equipo de ingeniería, debe encargarse del dibujo y los esquemas, de producir como tal, ¿cierto?, todos los elementos de conexionado, todos los gráficos, todos los símbolos y todo lo que es la documentación. ¿Listo? Debe ser encargado de estimar como tal procesos, productos y materiales. Debe ser el encargado de hacer inspecciones de campo, de hacer la revisión de que todo marche correctamente, tanto con los operarios como con los equipos, ¿no? Debe ser el encargado también de recoger datos en determinados casos cuando se requieren estos datos para hacer un análisis de los procesos. Debe ser el encargado también de la redacción técnica, como les decía ahorita, el que se encarga de la producción del material escrito, del material digital que se necesita divulgar o en el cual se van a referenciar los procesos y las técnicas, ¿no? Y por último llegaría el operario, que como su nombre lo indica, es el que opera, es el que maneja como tal algunas máquinas o los elementos como tal que necesitan de una persona experta en una máquina o en un conjunto de acciones de una máquina, ¿no? Y pues se encarga del manejo de los equipos y herramientas y de la producción directa, de la generación como tal de los productos, ¿cierto? Y del mantenimiento de las máquinas. Entonces miren que esto sería, digamos, el concepto que tienen, al menos en Estados Unidos, de donde viene esta información, de la AVET, para definir que normalmente deben estar estas 4 especialidades, pero no necesariamente se necesita. En Colombia, por ejemplo, muchas veces no se necesita el tecnólogo, ni el técnico, ni el operario, sino que se espera que el ingeniero tenga todas las capacidades del ingeniero, del tecnólogo, del técnico y que sea capaz de operar una máquina. Entonces, a veces se infravalora lo que es el conocimiento del ingeniero. ¿Por qué?
por ahorrarse unos pesos, por ahorrarse como tal el trabajo y la contratación del tecnólogo, del técnico y del operario. Pero hay empresas en donde esto no se puede dar y el ingeniero tiene un punto, tiene un estatus elevado dentro de la compañía, porque es el que lo sabe desde el punto de vista de la técnica y la tecnología. Sabe los conceptos, domina el campo de las máquinas, conoce la producción y por ende el ingeniero como tal es fundamental como un elemento cabeza. ¿Listo? Entonces observen que nosotros somos importantes cuando estamos dentro de un equipo de ingeniería. ¿Ven? En Estados Unidos hay una clasificación, lo mismo pasará en Europa, lo mismo pasa en Asia, ¿listo? En donde hay una clasificación de las ingenierías. Bien, en Colombia nosotros tenemos algo interesante y es que nuestras ingenierías a veces aparecen de algunos híbridos y otras veces, por ejemplo el caso de la mecatrónica, que es el híbrido entre la mecánica y la electrónica, o el caso por ejemplo de la electromecánica, que es el caso de la electricidad y la parte mecánica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando nosotros tenemos esos híbridos, realmente los híbridos en Colombia que se forman como programas casi siempre terminan siendo son especialidades de un campo profesional de la ingeniería en Estados Unidos y normalmente nosotros tenemos como referencia a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la ingeniería electrónica no existe en Estados Unidos como ingeniería electrónica, existe como ingeniería eléctrica. ¿Qué es la electrónica entonces? La electrónica es una especialidad, es un énfasis, es una electiva de la ingeniería eléctrica, ¿listo? Entonces, nosotros en Colombia, nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica, nosotros sí volvimos experticia, nos dimos la experticia desde el campo de vista, o desde el punto de vista, perdón, a los ingenieros eléctricos que los diferenciamos de los ingenieros electrónicos. Pero la pregunta es, ¿un ingeniero eléctrico podía de alguna manera tener conocimiento de la electrónica? Claro, obvio. Son los mismos conceptos, maneja exactamente las mismas leyes, las mismas ecuaciones. ¿Un ingeniero electrónico se podía encargar de la parte eléctrica? Claro que sí. Sin embargo, aquí en Colombia al menos se diferencian ¿para qué? Para que el ingeniero eléctrico se encarga de las grandes cargas, de las grandes potencias, mientras que el ingeniero electrónico se encarga de cosas más pequeñas, del control y la automatización, por ejemplo. Entonces, bien, visto eso, vemos algunas ingenierías como son. En Estados Unidos está definida la ingeniería eléctrica como una rama profesional, la ingeniería de la computación, la ingeniería mecánica, la ingeniería civil, la química, la industrial, la ingeniería aeroespacial, la ingeniería de materiales y otras ingenierías alternas, ¿ok? ¿Cuáles son los dominios de trabajo de cada una de estas ingenierías? En la ingeniería eléctrica tenemos campos de trabajo o dominios de trabajo como son la electrónica, mírenlo, ahí está. La electrónica es una especialidad de la ingeniería eléctrica, no está como ingeniería en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos de dominio de campo de saber de la ingeniería eléctrica? La ingeniería eléctrica o el ingeniero eléctrico, ¿cierto? Puede encargarse de trabajar en electrónica, pues es capaz de trabajar la parte de generación y transmisión de energía, centrales, eléctrica, ¿no? Debe ser capaz también, y de por sí, ahí aparece uno de los elementos de experticia, de las telecomunicaciones. Es un campo de experticia del ingeniero eléctrico, ¿listo? Debe ser capaz de poder hacer procesos de medida e instrumentación aplicados directamente a lo que son las máquinas herramientas, aplicado directamente a lo que es la domótica, aplicado directamente a lo que es la robótica, etcétera, etcétera. También debe tener una especialidad o puede tener la especialidad, puede fundamentarse en el control de mecanismos y la parte de programación de computadoras. Claro que lo puede hacer. En ingeniería de computación, nosotros tenemos que ellos son los encargados de hacer el diseño y muchas veces la implementación de los sistemas digitales, de las tablets, de los elementos que tienen la capacidad de hacer operaciones lógico-matemáticas, ¿no? Y también se encargan de la integración de la tecnología de las computadoras, cómo se crean las redes de computadoras, cómo esas redes de computadoras se vuelven inteligentes a partir de cosas como son las redes neuronales artificiales o, por ejemplo, lo que es el lenguaje de máquina o, bueno, el aprendizaje de máquina, lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Ok? En la ingeniería mecánica tenemos el diseño e implementación de máquinas y herramientas. También los ingenieros mecánicos se encargan del proceso de manufactura, el proceso de construcción de productos, listo, de creación de productos, los medios de producción y el manejo de la energía. Miren que la ingeniería mecánica está cortada acá en Estados Unidos. Se dedica a las máquinas y herramientas y a todo lo que tenga que ver con dichas máquinas o herramientas, sin importar si la máquina herramienta es grande o es pequeña, ¿vale? En el caso de la ingeniería civil, pues se encarga de la medición y el mapeo de la superficie de la tierra, pues obviamente ¿para qué? Para tener las bases para poder hacer construcciones, ¿listo? Se encarga también y tiene como potencialidad en el dominio del trabajo el diseño y la supervisión de las construcciones que se realizan, obvio, es el encargado de crearlas, pero también es el encargado de revisarlas, en caso de que él no sea el constructor, ¿ven?
debe ser capaz de planificar las vías para poder mejorar el transporte y el tráfico terrestre. En ese caso, observen que el ingeniero civil, la ingeniería civil como tal, como campo de la ingeniería en Estados Unidos, acá en Colombia, toman una componente de la ingeniería civil y la convierten en ingeniería de transportes y vías. Miren que como que extraen, como que parten la ingeniería propuesta por Estados Unidos para volverla ingenierías independientes. ¿Ok? Entonces, bien, aparece la ingeniería química, que se encarga de la producción de nuevos materiales, se encarga de determinar y manipular los procesos en donde se necesita la transferencia de calor, donde necesitamos el calor, la temperatura, para poder hacer la conversión de la materia, ¿cierto? La transferencia de masa, los problemas medioambientales y de reservas energéticas, ¿no? Ellos tienen que estar pendientes de que no se genere mucha polución, de que si se genera una polución es manejable, de que cuando se tiene ciertos elementos, como son en este caso reservas energéticas, cómo es que se pueden utilizar de una manera eficiente, etcétera, etcétera. ¿Ven? El ingeniero industrial se encarga del mejoramiento, instalación y diseño de los sistemas integrados de personas, se encarga del personal, se encarga directamente de lo que es la comunidad trabajadora, ¿no? Los trabajadores dentro de un equipo de trabajo, ¿ok? Y aparte de eso se encarga también de hacer obviamente la gestión, la buena gestión ojalá, de materiales y de la energía que se necesita para poder hacer un proceso de producción o poder hacer, digamos, lo que tiene que hacer el equipo de ingeniería, ¿no? Y bueno, también se encarga de la mejora de la productividad, es decir, cómo se potencializa, cómo se mejoran los procesos productivos, pues para que esto dé más dinero, obviamente, dé más rentabilidad, y la gestión de los procesos, la gestión óptima de los procesos, ¿ok? La aeroespacial se encarga, como su nombre lo indica, de vehículos voladores. Dentro de esos están los UCAV, dentro de esos están los drones, dentro de esos están los aviones de reconocimiento, aviones tripulados, no tripulados, etcétera, etcétera, ¿no? Se encarga también de hacer los estudios de aerodinámica para poder definir nuevos vehículos voladores, nuevos sistemas de desplazamiento aéreo, ¿no? Se encarga también del control de vehículos tripulados y no tripulados, ¿listo? Es decir, de lo que nosotros llamamos como los drones, ¿no? Los drones automáticos, los drones que se navegan por sí mismos a través de la inteligencia artificial, o los drones que se manejan, por ejemplo, por control remoto, ¿no? Bueno, la ingeniería de materiales se encarga de la producción, diseño, fabricación y uso de tecnologías de los nuevos materiales para creación de nuevos elementos, ¿no? Los sensores se basan directamente en un descubrimiento hecho por alguien sobre una propiedad en algún material, ¿listo? Y esto en Estados Unidos es muy importante porque a partir de nuevos materiales es que se pueden diseñar nuevos dispositivos y nuevos equipos, ¿ok? Y bueno, las otras ingenierías que aparecen ahí, pues son la ingeniería nuclear, la ingeniería textil, la ingeniería oceanográfica, la ingeniería agronómica, que nosotros en Colombia la tenemos, ¿cierto? Y la ingeniería biomédica, ¿ok? Bien. Y bueno, ustedes pueden observar en la parte derecha que la ingeniería pues permea, está casi en muchas actividades de los seres humanos, ¿no? Bien, aquí aparecen unas habilidades que son bien importantes para un ingeniero. Estas habilidades esperamos siempre a nosotros los docentes que las empiecen a ganar, porque en algún momento nosotros también fuimos estudiantes y nuestros docentes, de pronto no todos, pero una gran mayoría, querían que nosotros ganáramos estas habilidades. Por algo nos enseñaron, ¿listo? De pronto enseñaron bien, de pronto enseñaron mal, pero normalmente algo se nos queda. Y ese algo de que eso nos quede está hablando directamente de qué? De lo que es la parte de cómo nosotros, ¿cierto?, nos volvemos no solamente buenas personas, sino también buenos profesionales. Estas son, de manera general, las habilidades que debe tener un ingeniero. ¿Listo? La creatividad. Un ingeniero tiene que ser creativo, un ingeniero tiene que utilizar su conocimiento para encontrar soluciones totalmente innovadoras, a veces hasta descabelladas, soluciones que normalmente uno podría decir dentro del entendimiento común no tienen sentido, pero que a nivel de la ingeniería tienen mucho sentido. Entonces, la creatividad debe tener o debe darnos la capacidad de poder interpretar los problemas para, como su nombre lo indica, crear soluciones óptimas e innovadoras, ¿no? ¿Qué más debemos tener? La capacidad de una análisis. Debemos ser capaces de ser críticos y analíticos. Específicamente el ser analítico, ¿qué es? Es que cuando nosotros tengamos problemas, por más complejos que los problemas sean de solucionar, nosotros podemos disminuir, reducir la complejidad de esos sistemas, de esos problemas, a partir del hecho de que nosotros tomemos, ¿cierto?, un problema y lo dividamos en partes. Y empecemos a buscar una solución particular para cada una de las partes, de tal manera que cuando se unan todas las soluciones de esas partes que he dividido de un problema macro, el problema se pueda solucionar. La capacidad de análisis sí que es muy importante en la ingeniería. Debemos ser capaces de tomar problemas, ¿cierto?, y descomponerlos a tal punto de que para nosotros se vuelva casi que obvio
encontrar cuál es la solución a un problema. ¿Ok? Debe ser capaz, como su nombre lo indica, de resolver problemas. Y la idea básica es que la resolución de esos problemas no tiene que siempre tener una misma solución, sino que los problemas pueden tener múltiples soluciones, ¿no? Porque la persona tiene que ser una persona que tiene la capacidad, este ingeniero debe tener la capacidad de poder ver el todo. Tengo un problema y yo puedo estar viendo 5, 6 o hasta 7 soluciones en un caso, ¿vale? Por lo tanto, debemos tener esa capacidad de poder resolver los problemas. Al fin y al cabo, es una de las habilidades fundamentales de los ingenieros, ¿no? El otro es el sentido práctico de escoger entre muchas soluciones que se puedan llegar a presentar, cuál es la mejor. Una de las cosas que debe tener el ingeniero es la capacidad de seleccionar las mejores soluciones, los mejores materiales, los mejores recursos, las mejores personas o personal para poder desarrollar un trabajo, ¿ok? Y por lo tanto, ese sentido práctico de saber escoger debe ser basado directamente en un criterio ético del ingeniero. El ingeniero no puede descabezar a alguien del grupo del trabajo simplemente porque me parece mala gente, porque no me gusta su cara, porque me parece que es una persona que huele feo. O sea, puede encontrar un montón de cosas para poder de pronto no trabajar con una persona. Pero un ingeniero ético debe ser capaz de decir, hey, venga, miremos a ver cómo podemos hacer para solucionar el inconveniente con X persona. ¿Cómo podemos solucionar un problema si no contamos con todos los recursos? Entonces, ¿con qué recursos contamos y cuál sería la solución más práctica para poder implementar, etcétera, etcétera? Debemos ser extremadamente prácticos y eso está muy de la mano de la creatividad, ¿ok? Debemos ser conscientes de que, y eso lo dije hace ratito, somos parte de una sociedad. Nuestra profesión nos va a encasillar en una sociedad. Ella iba al ingeniero electrónico. Miren, allá el vecino terminó ingeniería electrónica y es un duro, ¿cierto? Nosotros vamos a encajar en una sociedad y vamos a encajar como una parte activa. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos dentro de una sociedad, que no somos allá unos hongos, que estamos encerrados directamente como una ostra en su caparazón, sino que somos personas que tenemos que participar en la sociedad. Debemos ser partícipes en la sociedad con nuestro conocimiento cuando la sociedad y la comunidad y las personas así lo requieran. ¿Listo? Por lo tanto, si yo soy un actor de una sociedad, debo tener en cuenta que tengo unas normas éticas, ¿cierto? En donde esas normas éticas me dicen que yo debo hacer lo correcto, que yo me debo comportar de manera correcta. Y muchas veces, y de por sí debería ser así, no solamente pensar en el dinero, sino de alguna manera pensar en el hecho de que nosotros, ¿cierto?, debemos como tal ser parte de la sociedad, de una sociedad productiva y debo aportar mi granito de arena. ¿Listo? Debo ser ético, debo hacer las cosas bien, ¿ok? Pero bueno, saben ustedes que también existen personas que no son éticas y a veces se desvían por otros caminos de tal manera que lo que buscan es el beneficio propio. Pero nosotros debemos, como buenos ingenieros, buscar es el beneficio de una sociedad. ¿Ven? Y bueno, ya aquí aparecen unas habilidades específicas, son bien importantes, son digamos que propias de todos los ingenieros. Miren que se repiten algunas, como es el caso de la creatividad. Ahora aquí ya tenemos la definición de lo que es la creatividad. La creatividad nos permite ser originales, innovar, es decir, crear cosas nuevas, ¿cierto? Descubrir cosas que existen, pero que es posible que de pronto no sean visibles a la luz de un ingeniero, sino que a veces tenemos que movernos hacia el campo de los científicos. Y les comento que un ingeniero también puede ser científico, ¿ok? Un ingeniero se puede volver científico y por lo tanto un ingeniero se vuelve descubridor cuando trabaja desde el punto de vista de la investigación formal. Entonces, en la investigación se requiere que los ingenieros sí sean extremadamente creativos. Bueno, y debe tener la capacidad de poder inventar cosas, de poder crear cosas que nacen, ¿cierto?, del conocimiento, pero que, entre comillas, nunca se han experimentado o no existen simplemente porque no se ha encontrado una solución viable, ¿ok? Entonces, somos creativos cuando implementamos esa capacidad mental, ¿no? ¿Ven? Tenemos el pensamiento convergente y al mismo tiempo un pensamiento divergente. ¿Qué significa el pensamiento convergente? Tenemos la capacidad de integrar toda la información que nos llega. Eso es lo que significa converger. Toda información, todo conocimiento lo integramos para la búsqueda de una solución. El conocimiento, porque es el que me permite, ¿cierto?, utilizar lo que sé para implementar cosas sobre las cuales voy a generar algún tipo de solución, ¿no? Implementar las cosas, ¿bien? Y lo otro, bueno, también las ideas, también recibo, por ejemplo, lo que serían los cuestionamientos, las observaciones de las otras personas y con todo eso ensamblo, armo directamente, ¿cierto?, lo que sería un acto o un elemento prioritario. ¿Listo?
Ahora bien, ¿cuándo se tiene un pensamiento divergente? Bueno, el pensamiento convergente es el que nos permite también tomar decisiones, ¿no? El pensamiento divergente resulta de la capacidad de entender que uno no puede atacar un problema de ingeniería y pensar que solo existe una solución. Uno debe estar abierto a la posibilidad de que puede ser que no exista una solución única, sino que exista un conjunto de soluciones. Puede ser que de pronto el método de solución que se está siguiendo no es el adecuado, entonces busco un nuevo método. ¿Listo? Puede ser directamente que el hecho de que la persona, el ingeniero, ¿cierto?, determine que muchas veces, ¿cierto?, los problemas a veces tienen una solución obvia y otras veces requieren de un trabajo mancomunado. Esto también sirve para decirles que a veces nosotros nos encerramos a creer que somos los únicos que podemos hacer o encontrar las soluciones y a veces necesitamos ayuda. ¿Ok? La capacidad analítica, pues ya la dijimos, es la capacidad de poder descomponer los problemas, ¿cierto?, en partes de tal manera que se busque la facilidad en su solución. Se busque disminuir lo que nosotros conocemos como la complejidad, ¿no? El trabajo del equipo sí que es importante, ¿no? A veces, pues, hay desarrollos que uno como ingeniero electrónico puede hacer solo. Cualquier ingeniero lo puede hacer solo. Pero normalmente, cuando requerimos del trabajo con otras personas, debemos ser capaces, debemos adquirir esa habilidad, ¿cierto?, de integrarnos al grupo y formar parte activa del grupo, ser colaboradores, no solamente ser ahí como una especie de planta que me colocaron en un equipo de trabajo, ¿cierto? Y yo solamente pongo la cara y lo único que digo es que no sé hacer nada, no colaboro, no hago absolutamente nada, ¿ok? Sino que debe ser alguien partícipe, alguien que hasta a veces tenga también criterio de liderazgo. Diga, hey, vamos a hacer las cosas de esta manera, vengan que estos muchachos son inteligentes, vamos a integrar nuestro conocimiento, vamos a integrarnos en la parte práctica para lograr como tal la solución al problema, ¿no? La interdisciplinaridad quiere decir que nosotros debemos estar en la capacidad y debemos tener esa habilidad de poder congeniar con otras carreras, de poder integrarnos en grupos de trabajo en donde debo ser consciente que yo no tengo todo el conocimiento. ¿Listo? Yo tengo el conocimiento que me acredita como ingeniero electrónico, mas no tengo el conocimiento, por ejemplo, de la aeronáutica, o yo no tengo el conocimiento de la medicina, o yo no tengo el conocimiento de las matemáticas financieras de pronto, ¿vale? Entonces, por lo tanto, los ingenieros debemos ser capaces de podernos integrar fácilmente en grupos, así esos grupos tengan disciplinas distintas. Siempre y cuando haya una convergencia, entonces, sobre esa convergencia es que nosotros vamos a manejar la interdisciplinariedad. La serendipia, que es un nombre bien interesante, que corresponde directamente, lo voy a leer textual como dice ahí, facultad de encontrar una cosa mientras se busca otra. Es lo que nosotros, si lo pasamos a buen formalismo colombiano, diríamos el chiripazo. ¿Listo? Encontramos de chiripa. Chiripa es un término que se utilizaba antiguamente, no sé si ustedes lo sigan utilizando, el chiripazo o la chiripa era un término que se utilizaba en Colombia mucho para decir que encontramos todo por la suerte, que lo que nos ocurrió fue por pura suerte. ¿Listo? El famoso chiripazo cuando estoy jugando y meto un gol, el famoso chiripazo cuando estoy, por ejemplo, bueno, volvemos al juego, jugando bolos y se me tuerce la pelota esa, la bola, pero resulta terminando haciendo chuza. Cuando encontramos las cosas por pura casualidad, cuando tenemos las cosas y las hacemos directamente por pura suerte o encontramos resultados por pura suerte, a eso se le conoce como la serendipia. A veces estamos buscando la solución a un problema y no nos damos cuenta que estamos encontrando la solución a otro y no le estamos dando la debida importancia para poder utilizar la información que nosotros estamos encontrando, que estamos o tenemos en ese momento, pero que no la estábamos buscando. El diseño conceptual es la idea precisamente, o llevar como tal el pensamiento a algo que va a ser funcional, ¿ok? Por eso es que vemos lo que son las especificaciones del producto o de los sistemas o de los dispositivos que vamos a hacer. Si yo voy a hacer un amplificador de audio, listo, y lo voy a utilizar aquí para mi sala de mi casa que tiene más o menos 10 por 7 metros, pues entonces el equipo de audio debe tener características de potencia suficientes para cubrir el volumen que estoy nombrando. Pero si voy a llenar una plaza, como la Plaza de Bolívar, y necesito audio, necesito potencia, seguramente mi diseño conceptual es que debo ajustar ahora las características del amplificador para que me dé más potencia, para poder cubrir más área, ¿no? Entonces, basados en eso, en las especificaciones del producto, de los sistemas, ¿cierto? Es que nosotros obtenemos características que permiten afianzar el diseño conceptual. ¿Listo? La capacidad comunicativa, esta sí que debe ser importante. De nada sirve producir si no sé comunicar.
La capacidad comunicativa de los ingenieros se da en función en que nosotros podamos hablar de manera adecuada. Cuando hablamos de manera adecuada estamos hablando tanto de la manera informal como de la manera formal. En los campos propios de las relaciones interpersonales, yo sé cómo dirigirme a un público. Cuando ustedes se paren frente a un público y tengan que dar una charla, una presentación, ustedes deben dirigirse con el lenguaje adecuado, con la acentuación adecuada. Es más, si se dan cuenta, deben hasta venir vestidos de cierta manera para infundir ese respeto hacia la sustentación, ¿no? Entonces, yo debo aprender a hablar muy bien, debo aprender a poder comunicarme de otras formas, ¿cierto? Por ejemplo, por gestos, utilizando los movimientos de la mano, utilizando los movimientos del cuerpo, ¿cierto? Y también debo ser capaz de ¿qué? De poder hablar no solamente con las personas que son del común, personas que de pronto no tienen un dominio del tema que yo sí manejo. Asimismo, debo tener también habilidad de comunicarme en el idioma de los grupos interdisciplinarios. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar como ingeniero electrónico con un médico, yo debo aprender la jerga médica, yo debo aprender directamente los términos médicos con los cuales me pueda comunicar con el médico. Porque si yo le voy diciendo, es que tenemos que conectar el cuchuflí para que nos salga la corriente de 50 amperios, ¿cierto? Y podemos obtener que nos dé esa cosa que le da a los pacientes, pues obviamente el médico no entendió qué es el cuchuflí ni qué es esa cosa que le da a los pacientes, porque no utilizó un término técnico. Entonces a veces, cuando por ejemplo trabajamos en el campo biomédico, tenemos que aprender la forma de expresión y tenemos que conocer mucho o algunos conceptos fundamentales, ¿cierto?, de la otra disciplina. En el caso, por ejemplo, de poder diseñar un electrocardiógrafo, yo debo saber cómo es que funciona el corazón y debo conocer tanto su fisiología como su anatomía. La anatomía para saber dónde, al menos dónde está ubicado el corazón, saber en qué dirección está apuntando, conocer para dónde dan los vectores cardíacos que son los que voy a capturar en un electrocardiograma. ¿Listo? Y debo también, obviamente, conocer todos estos conceptos de tal forma que cuando yo esté trabajando interdisciplinariamente, nos podamos entender con las otras personas. ¿Listo? Bueno, la capacidad comunicativa tiene que ser escrita y oral. O ahí dice un U, en el libro aparecía U oral, excluyéndolo. No, yo voy a tener las dos competencias. Debo volverme un duro expresándome verbalmente, como debo volverme un duro escribiendo. Y por eso es que ustedes escriben artículos científicos en determinados casos, cuando hacen investigación o para determinados trabajos en donde ustedes deben presentar informe, ¿no? Bueno, y por último, debe tenerse un dominio de manejo en un idioma técnico. Debemos aprender a manejar un idioma técnico. Y lo ideal es poder manejar de pronto una segunda y si se pudiese una tercera y hasta una cuarta lengua. Pero bueno, lo más básico es tener una lengua, un dominio sobre una lengua como es el lenguaje universal que se utiliza hasta este momento, que para este caso sería el idioma inglés. Sería lo ideal, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no puedan aprender otro idioma. Pero muchos textos científicos, muchas investigaciones científicas, muchos manuales, muchos trabajos que nos pueden servir como referencia para nuestro propio trabajo, van a encontrarlos en el idioma inglés. Y es importante aprender a leer, escuchar y ojalá se pudiese también a hablar en inglés, ¿ok? Bien, aquí tenemos que la profesión directamente, ya lo habíamos dicho, ¿no? Utilizamos las ciencias naturales y exactas junto a las matemáticas, ¿cierto? Para crear procesos tecnológicos, o sea, para crear cosas, ¿vale? La idea básica, ¿cuál es? Que se piensa siempre que la ingeniería siempre tiene que dar como resultado algo físico y tangible, y no es cierto. A veces la ingeniería puede dar conceptos. Un diseño puede volverse conceptual, es decir, un diseño puede estar en la mente de una persona, pero no necesariamente tiene que ser implementado en el mundo real. Nosotros podemos llevar eso directamente, por ejemplo, a una ley, lo puedo llevar directamente a un teorema, lo puedo llevar directamente a una práctica, lo puedo llevar directamente a un método, de tal manera que el conocimiento del ingeniero no solamente es desde el campo práctico, sino que también tiene la capacidad de dar conocimiento desde el campo teórico. ¿Listo? Nosotros tenemos esa capacidad. ¿Ok? Entonces, igualmente, nosotros podemos tener instituciones que van a utilizar este criterio de en dónde vamos a aplicar nuestro conocimiento de la tecnología para definir cuáles son sus materias, normalmente las que vamos a llamar disciplinares y específicamente las de profundización, porque esto es lo que nos va a dar identidad. ¿Y qué significa? Lo que nos va a diferenciar de otras carreras de ingeniería. ¿Listo? Para el caso de electrónica, ¿qué es lo que nos diferencia directamente de Sogamoso? Ah, bueno, aunque somos la misma ingeniería, ¿cierto? Y somos de la misma universidad, lo que nos diferencia de Sogamoso es que ellos tienen un énfasis más dado hacia lo industrial. ¿Listo? Por el área de convergencia, por la región en donde está Electrónica Sogamoso. Pero en el caso de Tunja, ¿dónde estamos? Nosotros estamos más cerca de ciudades capitales, estamos más en el área cosmopolita y nos damos cuenta que no es solamente importante
estudiar para la instrumentación, para el control industrial, para la automatización de procesos, sino que aquí también se manejan las comunicaciones, aquí también se maneja el transporte público, aquí también se maneja el campo de especialidad biomédica o electromedicina. Hay múltiples áreas que se cubren y bajo esas condiciones es que los programas de ingeniería electrónica empiezan a ofertar una u otra cosa. Entonces hay programas de ingeniería electrónica que ofertan y se especializan solo en telecomunicaciones. Hay programas de ingeniería electrónica que tienen una especialidad en el control y automatización de procesos. Hay programas de ingeniería electrónica que se especializan exclusivamente en la robótica. ¿Listo? Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Entonces la idea básica es que la ingeniería, en función a dónde es que se quiera aplicar, es que va a crear su propio pensum. ¿Listo? Y los programas de ingeniería estudian ese pensum para darle ese plus o como darle directamente esa impronta a los estudiantes que van a salir de esta universidad. ¿Ok? La idea básica de las oportunidades laborales de la ingeniería, se los comento aquí, desde el punto de vista de general, se dice que la ingeniería debe llevar a que nosotros podamos tener oportunidades como diseñadores, como personas encargadas del mantenimiento, como personas encargadas de la investigación, como directores de proyectos y otro montón de etcéteras que ustedes pueden observar ahí, en donde lo que nos dicen es, oiga, un ingeniero no se puede quedar varado. Un ingeniero normalmente tiene múltiples campos de acción. Cuando hablamos, por ejemplo, ya vamos a un caso más práctico de la ingeniería electrónica, una pregunta que me hacen siempre, no sé, ustedes me imagino que tendrán la misma inquietud estando en segundo semestre, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y en qué podría yo desarrollarme como ingeniero electrónico? ¿Cuál sería mi campo de acción o campo de aplicación cuando me gradúe de ingeniería electrónica? ¿Qué puedo hacer con el conocimiento que yo tengo y el énfasis que yo tengo para poder ayudar a la comunidad? Entonces, muchas veces se dice, a ver, entré a la ingeniería porque esto va a ser mi modo de vida de aquí en adelante. ¿Listo? Y yo quiero especializarme en algo. Ingeniero, ¿en dónde yo puedo encontrar trabajo? ¿Será que sí hay suficiente campo de acción para que yo pueda trabajar? Les comento a los que están presentes, ¿cierto? Y que ustedes le comenten a sus compañeros que sí, el campo de acción del ingeniero, al menos para el caso de nosotros, ingeniero electrónico, es muy amplio. ¿Listo? Es tan amplio que nosotros podemos trabajar en el sector del petróleo, directamente como instrumentadores. Es tan amplio que nosotros podemos trabajar en investigación y en docencia. Podemos ser profesores e investigadores en otras instituciones de educación, llámese de educación superior o de educación media. ¿Listo? Es posible que nosotros encontremos, por ejemplo, trabajo en la parte aeronáutica. A veces las personas, por ejemplo, muchos de ustedes como estudiantes jóvenes, ya como graduados jóvenes, terminan observando oportunidades como es el caso de, por ejemplo, la milicia, por ejemplo, entrar al ejército, por ejemplo, entrar a la Fuerza Aérea. ¿Listo? Cuando uno se especializa y hay, por ejemplo, fuerzas como pueden ser las fuerzas militares o las fuerzas de policía que requieren profesionales en una determinada área, lo más seguro es que uno puede irse por ese lado y decir, oiga, a mí me gusta la Fuerza Aérea y entonces yo con mi conocimiento de ingeniería electrónica, mi conocimiento en telecomunicaciones, yo puedo aportar ahí. Espero que abran el concurso y me meto directamente allá con mi profesión. ¿Ok? Existe también el campo de ¿qué? De poder desarrollarnos en las empresas. ¿Listo? ¿Cómo qué? Como personas que se encarguen de la gestión de proyectos. Entonces, sí es cierto, debemos estudiar algo de gestión de proyectos, pero nosotros podemos encargarnos de la dirección o coordinación en ciertos campos, ¿no? Podemos trabajar en la industria de alimentos, requieren muchísimas máquinas, podemos trabajar en los medios de comunicación, podemos trabajar en la industria aeronáutica, podemos trabajar en la industria militar, ya lo dije ahorita, podemos trabajar en la industria o bueno, en lo que serían las organizaciones ambientales, podemos trabajar en las organizaciones gubernamentales que se encargan de la metrología y la estandarización de diferentes áreas, ¿cierto? De unidades, por ejemplo. ¿Ven? Podemos irnos al exterior también, ¿por qué no? Y yo les comentaba en la clase anterior, hablábamos y decíamos, chicos, muchos compañeros de ustedes que ya se graduaron, algunos antiguos y otros que son muy nuevos, están en diferentes partes del mundo. Están en puntos en donde uno diría, ¿y cómo caramba llegó allá? Fácil, algo que se llama inquietud, ¿listo? Tuvieron esa inquietud, dijeron para sí mismos, y una vez que me gradúe, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? Y simplemente vieron las oportunidades, las vieron, porque es que uno normalmente nunca se pone a ver, cuando uno es pesimista, uno nunca ve oportunidades, uno siempre ve vainas malas, uno siempre ve que hay
cosas en donde no voy a poderme desarrollar, no voy a poder entrar a petróleos porque yo nunca vi petróleos, ¿cierto? Yo no voy a poder trabajar en la parte biomédica porque nunca me metí en esa parte. Eso es falso. Un ingeniero electrónico puede aprender, un ingeniero puede aprender otras áreas, un ingeniero puede especializarse en otra área diferente a la que vio durante su carrera. Y les comento que estas personas que se fueron tuvieron esa inquietud de decir, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, yo busco oportunidades afuera? Y encontraron varias oportunidades de las cuales dijeron, esta me llama la atención. Hicieron el esfuerzo, ¿cierto? Se hicieron el propósito e inmediatamente, ¿qué hicieron? ¡Pap! Inmediatamente se fueron. ¿Listo? Entonces voy a tratar y estoy esperando a ver si me dan respuesta de algunos estudiantes que se encuentran en el exterior. De pronto para que nos regalen una charla, de pronto grabada, porque pues, por ejemplo, el caso el caso de Paula, que está en Nueva Zelanda, pues es más complicado. Ella se fue a hacer la maestría y pues ya terminó siendo profesora ya en una universidad, ¿ok? Pero sería interesante escuchar de boca directamente de ella, ¿cierto? Decir cómo lo hizo. Y por diferencia de horario, pues es posible que no lo hagamos directamente. Quién sabe si estén durmiendo en este momento. Pero pues yo me comprometo a ver si de pronto podemos que ella nos regale un pequeño videíto, ¿sí? Motivacional, para que ustedes observen una compañera de ingeniería electrónica que se graduó hace unos escasos 2 años y que como inquietud tuvo el hecho de poder viajar y tratar de estudiar en el exterior. Y ahora está trabajando en el exterior, ¿ok? Vamos a ver si puedo comunicarme con otras 2 personas, estudiantes, compañeros de ustedes de la UPTC, ingenieros electrónicos, que están desarrollándose afuera y les va muy bien. Entonces el campo de acción está limitado simplemente por el hecho de que ustedes no quieran hacer nada. Si no quieren hacer nada, si no quieren buscar, si quieren que todo llegue directamente y que caiga de los árboles, pues olvídense que hay campo de acción. ¿Listo? Cuando somos un poco quisquillosos, cuando somos de esas personas que empezamos a buscar, a ver siempre la oportunidad en algo nuevo, los que no le tenemos miedo al cambio, los que siempre aceptamos los desafíos, se van a dar cuenta que el mundo de oportunidades es una cosa brutal, es una cosa bastante grande. ¿Listo? Como dicen por ahí, realmente el mundo los está esperando. ¿Listo? Los que no queremos entrar al mundo somos los que realmente tenemos un pensamiento pesimista, un pensamiento que nos limita a decir, yo me gradué de ingeniero simplemente porque voy a arreglar televisores y planchas. ¿Listo? Me disculpan que suena un poco cruel, un poco duro, ¿cierto? Pero hay personas, y lo van a creer en serio que sí, en algún momento se van a encontrar con ellas que realmente no saben ni por qué están aquí. ¿Listo? No tienen un convencimiento pleno de que lo que están haciendo realmente les va a servir y les va a dar satisfacciones en el mundo laboral. Y obviamente en el mundo económico, desde el punto de vista familiar, desde el conocimiento, desde la academia, desde la investigación, desde las relaciones interpersonales. Una de las cosas bien interesantes que tienen ustedes, chicos y señoritas, es que cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en grupos o en semilleros de investigación, ahí se van a formar como investigadores. Y muchas veces ustedes tienen desde la misma universidad la capacidad de poder, por ejemplo, participar en congresos, ya sea a nivel nacional. Cuando ya hay un poquito más de dinero y aceptación, nos vamos a nivel internacional. Y no hay nada mejor que poder interactuar con otras personas de otras universidades, ya sea a nivel Colombia o ya sea a nivel latinoamericano, a nivel suramericano, a nivel mundial, lo que sea. No hay nada como integrarse dentro de esos grupos, ¿cierto? En donde esos grupos terminan siendo o haciendo más bien redes de investigación, redes de colaboración y cooperación. ¿Listo? Cuando ustedes salgan al exterior, cuando ustedes salgan a un congreso, se van a dar cuenta lo interesante que es llegar allá. Y sí, obviamente, pasear. Obvio que uno hace eso, ¿no? Uno llega allá y se va a dar unas vueltas por los sitios históricos, a conocer los bares, a conocer los museos, a conocer las iglesias, como en mi caso, ¿cierto? Se va a conocer la cultura, pero también a conocer a las profesiones y a los profesionales de otras áreas. Y a uno le queda gustando esa vaina y uno quiere, ojalá, salir siempre. Pero bueno, eso se va dando con el tiempo. Ahí hay elementos motivacionales que los pueden llevar a ustedes a eso. No sé cuándo, pero voy a tratar de ver a ver si me contesta el correo rápidamente para que al menos nos regale de pronto un videito, ojalá con ambientación, que nos muestre un poco como de el sitio donde esa persona vive. Y uno dice, oiga, vea, esta chica hace 2, 3 años estuvo en clase con el ingeniero Edward, ¿cierto? Y era una chica inquieta y era una chica que ahorita en este momento está en mejor posición que el ingeniero Edward y que muchos de los ingenieros que yo conozco. ¿Por qué? Porque ella lo quiso. Bueno, toda esta charla motivacional que les estoy dando acá es para decirles directamente que la ingeniería electrónica, que es la ingeniería que nos corresponde a nosotros, pues de manera general está definida a nivel de la AIVET como la ingeniería eléctrica. O sea, la ingeniería eléctrica es la ingeniería real, la ingeniería única o el programa como tal a nivel de Estados Unidos y otras regiones, ¿vale? Y la ingeniería eléctrica, que está definida precisamente, miren lo que dice aquí, a escala mundial es la ingeniería de mayor demanda.
Y es cierto, si ustedes observasen la cantidad de trabajo que ofrecen a nivel de Alemania a ingenieros eléctricos o electrónicos o mecatrónicos de Sudamérica, se darían cuenta que es bien interesante. Bueno, a veces está la limitante del idioma, a veces está la limitante del dinero, pero a veces uno puede conseguir unas muy buenas oportunidades. Y si ustedes exploran un poco, se van a dar cuenta que la necesidad de ingenieros se está creciendo. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cuál es la idea directamente de la ingeniería eléctrica? Es el diseño de los circuitos eléctricos, ¿listo? De las redes de distribución de potencia eléctrica, de las redes de distribución de energía, de los sistemas de tracción, es decir, de cómo los motores impulsan máquinas, del control de los procesos, cómo nosotros instrumentamos un proceso y lo volvemos más eficiente y automático. Bien, ¿qué se necesita para ser un ingeniero eléctrico? Capacidad de abstracción. Ser una persona que tenga la capacidad de poder entender el mundo y hacer sus procesos mentales de una manera óptima y rápida. ¿Listo? Deben gustarle las matemáticas y la física de la electricidad, la física eléctrica. ¿Listo? Y ese gusto lo van a empezar a encontrar a medida que vayan avanzando en esta carrera. Bueno, bien, ¿cuáles son las especialidades de la ingeniería eléctrica a nivel de la EIVET? Está la computación. O sea, un ingeniero eléctrico puede desviarse por el lado de la computación, es decir, dedicarse solamente a la parte de la programación y de los sistemas embebidos. Bien, puede dedicarse al mundo de la electrónica y la microelectrónica. Puede dedicarse al mundo de las comunicaciones, puede tener una especialidad en la potencia, o en la potencia eléctrica mejor, en la automatización o automática, que incluye muchas veces la robótica. ¿Listo? Y en la instrumentación también de procesos. Digamos que esas son las especialidades que vienen. Son 6 especialidades en el campo de la ingeniería eléctrica. ¿Listo? De los cuales pues ustedes pueden observar las funciones. En la computación, un ingeniero eléctrico tiene que tener la capacidad de ¿qué? De diseñar, construir y operar computadoras. Saberlas programar, saberlas construir, saberlas interconectar. ¿Listo? Un ingeniero en computación o electrónico o eléctrico en computación que tenga ese énfasis debe ser capaz de ¿qué? De, sin discriminar si es hardware o software, poder trabajar para diseñar equipos nuevos y soluciones nuevas. Desde compiladores hasta sistemas operativos y utilizando lenguajes de programación, crear máquinas basadas en esos lenguajes de programación. Y ahí estamos metiendo la inteligencia artificial, que es uno de los elementos que está en boom ahorita a nivel del desarrollo de ciertas ingenierías, y la ingeniería electrónica utiliza mucho la inteligencia artificial. La electrónica se encarga del diseño de circuitos y aparatos que puedan hacer esto: producir señales, detectar señales, amplificar señales o modificarlas y ajustarlas según las necesidades de los diferentes circuitos, ¿no? Y normalmente nosotros tenemos la capacidad de diseñar sobre circuitos muy pequeños. La diferencia entre el ingeniero eléctrico y el ingeniero electrónico es que el ingeniero eléctrico trabaja sobre circuitos grandes, sobre sistemas de potencia, de alto consumo, de alta energía, de alta corriente, de alto voltaje, mientras que los electrónicos manejamos sistemas más pequeños, más reducidos, y tenemos un control distinto directamente de lo que es el área de la física. La manejamos a nivel micro. ¿Listo? Las comunicaciones, diseños de los sistemas de comunicación, circuitos de comunicación por fibra óptica, de transmisión por fibra óptica, la telefonía celular y cualquier tipo de telefonía también. ¿Listo? Las comunicaciones utilizando radiofrecuencia, los radares, los satélites de comunicaciones y obviamente la radiodifusión, ¿no? Radio y televisión por ambos métodos, ¿no? La potencia se encarga directamente de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a altos niveles. ¿Y estamos hablando de qué? De centrales eléctricas, ¿listo? De sitios en donde se hace la distribución de energía para industrias y, por ejemplo, para el uso en hogares y en comercios. Estamos hablando de lo que hace la electrificadora, por ejemplo. ¿Ok? Allá hay ingenieros eléctricos. ¿Vale? En automática o en automatización se centra en diseñar sistemas que controlen equipos, que controlen procesos industriales y cualquier tipo de proceso en donde se requiera que las máquinas tengan cierto grado de autonomía. Cuando necesitamos autonomía, la automática o la automatización de procesos puede generar equipos, dispositivos que tengan cierto grado de inteligencia y en donde ellos se controlen a sí mismos. Ellos pueden generar directamente el beneficio que tienen las máquinas, y es que las máquinas pueden llegar a ser mucho más rápidas que los seres humanos, también son a veces mucho más precisas que los seres humanos, ¿cierto? Y muchas veces, y tenemos esa una de las grandes ventajas de la automática, es que los automatismos normalmente son elementos que no se degradan con el tiempo tan rápidamente como si se degrada una persona. Por ejemplo, una persona necesita descansar, un operario de una máquina necesita descansar, mientras que una máquina no lo necesita. Entonces, seguramente una máquina tendrá un nivel de producción mucho mayor que una persona del común. Por lo tanto, a veces se dice que la automatización y la robótica han tendido a reemplazar a los seres humanos, ¿no?
pero también nos ha permitido crear cosas y herramientas que pueden ayudar a los seres humanos, ¿ok? Eso lo veremos más adelante. Y la instrumentación es como nosotros medimos todas las variables de los fenómenos que existen a nuestro alrededor. Lo más seguro es que con muchos de ustedes nos encontremos en instrumentación electrónica o simplemente instrumentación de sexto semestre. Y ahí les hablaré de una manera más profunda de cómo nosotros, utilizando estos elementos que se llaman los sensores, podemos captar señales del medio, cualquier tipo de señal. Y podemos, mediante la programación, crear algoritmos que se encarguen de tomar esas señales del entorno, llámese temperatura, flujo, llámese velocidad, llámese cualquier tipo de parámetro, ¿cierto? Y hacer que un mecanismo controle los fenómenos, controle la temperatura, controle el flujo de un líquido, controle múltiples elementos dentro de algún tipo de sistema automático, ¿vale? Bueno, aquí hay unos videitos. El problema de estos videitos es que no sé por qué no se reproducen en este. Creo que hay un problema aquí directamente. Son videos que yo les voy a subir. Uno de ellos pues está aquí. Vamos a ver si se deja. No, no se deja subir. Creo que me quedó en forma de imagen. Que es de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del año 2015. Para no perder tiempo, les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver directamente en su plataforma. En la semana 1 van a aparecer los videos. Entonces, primer video que corresponde a la ingeniería colombiana. ¿Cómo es el desarrollo de la ingeniería colombiana? Visto desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la cual vamos a pertenecer algún día cuando nos graduemos, ¿ok? Es interesante verlo porque es una charla motivacional de decir, mire, la ingeniería ha impulsado a Colombia a patadas prácticamente, es una cosa rapidísima que lo ha hecho, ¿ok? Pero esa ingeniería obviamente se basa en el hecho de que existan los ingenieros y que desarrollen sus trabajos aquí en Colombia. Y habla de una manera muy general y en algún punto dice, hey, y aparecieron las especialidades duras y entre esas está la electrónica que ha impulsado también a la tecnología en Colombia. El segundo video corresponde directamente a un video que me parece bastante interesante porque es una visión que tienen, es de un grupo mexicano, ¿listo? En donde se habla de esto que dice ahí, mitos y verdades de la ingeniería electrónica. ¿Listo? ¿Cuál es la idea básica? Este es de un programa mexicano en donde se encargan de hablar, el programa como tal es de un grupo que se conoce como Orientación es Vocación, ¿listo? En donde ellos hablan de las diferentes carreras y muestran a manera jocosa, muchas veces a manera chistosa, ¿cierto? Cosas que se pueden observar en diferentes carreras. Y este video que está ahí, bueno, el que tiene la dirección y que les voy a compartir en la plataforma para que lo vean, habla de esas verdades o mitos o cosas que uno esperaría o escucha antes de entrar al programa de ingeniería, ¿listo? Ustedes van a vivir muchas de ellas. Cosas como, por ejemplo, prestar los elementos y después no acordarse a quién le prestó los elementos, ¿cierto? Cosas como pensar que tienen un circuito, el circuito funciona súper bien y no es sino que entre el profesor y el circuito empieza a fallar y entonces aparece el famoso efecto ingeniero, así lo llamamos en Colombia, ¿no? Entonces, cosas como que nosotros somos unos duros en matemáticas y todo el mundo nos cataloga como durísimos en matemáticas y por eso a veces se nos acercan a que nosotros les ayudemos a hacer todo lo de matemáticas porque son de ingeniería electrónica. Cosas como esas, ¿sí? Esos mitos y verdades, son 50 mitos y verdades de lo que son la visión o la forma en que se ve la ingeniería electrónica. Acomoda muy bien a lo que es la ingeniería electrónica a nivel Colombia, pero son cosas que ustedes van a vivir. Entonces, es bien interesante el videito, ¿ok? Bien, entonces la idea básica, ¿cuál es? Voy a entrar y les voy a compartir los videos directamente ahí, ambos videitos, los van a tener para que los estudien y bueno, más adelante me dirían específicamente qué entendieron en ellos, ¿no? Podríamos hablar de ellos. Y aparte de eso, pues les voy a subir algunos de los elementos chistosos que les dije a ustedes sobre lo que es la parte, por ejemplo, del enfrentamiento entre diferentes áreas. Uno de los elementos que quiero que vean también, hay un video, pero eso no lo voy a poner esta semana, sino la otra. Es un video que habla directamente de un desafío o una guerra que sostuvieron dos personajes muy importantes de la parte de la ingeniería. ¿Listo? Que son nuestro querido amigo Tomás Alva Edison y otro muy queridísimo amigo, ¿cierto? Nicolás Tesla o Nikolai Tesla, ¿ok? Es un video bien interesante que nos muestra cómo fue la relación de esas dos personas y cómo ellos aportaron desde sus diferentes áreas, aunque los dos estaban apuntando directamente a la corriente eléctrica, ¿listo? Que es uno de los parámetros que nosotros manejamos en ingeniería electrónica, ¿cierto? Ambos tenían enfoques distintos, ambos lograron desarrollos, tuvieron su enfrentamiento, tuvieron sus diferencias, pero lograron algo desde el punto de vista de la ingeniería, ¿listo? Y es precisamente la guerra de las corrientes. Se conoció de esa manera, esa época, como la guerra de las corrientes, en donde se enfrentaron Tomás Alva Edison con la energía o la corriente eléctrica en DC
mientras que Nikola Tesla defendía la corriente en AC, ¿listo? Corriente alterna versus corriente continua o corriente directa, ¿vale? Pero ese video lo vemos la próxima semana. Les voy a empezar a subir algunos, los que les dije ahorita, los otros, que están ahí de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la parte de orientación es vocación. ¿Estamos? No sé si tengan algún tipo de pregunta, cuestionamiento, inquietud. Voy a ver aquí el chat de los oyentes. A ver qué dice. Sí se ve, profe, me dice Mateo Alejandro Martínez, ¿ok? Bueno, a diferencia de eso, no sé si tengan alguna pregunta, de pronto alguna duda, quieran hacer algún tipo de apunte. En este momento me estoy viendo que estoy moviéndome muy lento. Eso quiere decir que es posible que mi conexión a internet haya sido muy floja, pero como estoy grabando sobre mi propio computador, entonces la charla va de corrido en caso de que se haya cortado un poco, ¿ok? Para aquellos que de pronto llegaron a escuchar que se cortaba la señal, que de pronto, no sé, de pronto se bloqueaba momentáneamente la imagen, no sé, que les haya pasado directamente a ustedes, pues les comento que aquí ya viene de corrido, ¿ok? Entonces ustedes van a poder observar las diapositivas, la charla completa ahí, ¿ok? Se grabó bien, pero se cortó a veces. Sí, no, o sea, yo grabo completamente. Aquí todo va de chorro, entonces no hay ningún problema. Yo creo que ustedes alcanzan a ver mi cursor y ven aquí en esta imagen, aquí estoy apuntando. Estoy utilizando pues un software para hacer la grabación sobre mi computador y pues la produzco acá, la subo allá, pero también la tengo pues para compartirla en caso de que no la quieran ver en internet, si no la quieran utilizar. Pero bueno, uno la puede descargar realmente, ¿no? Bueno, no sé, me dicen todo claro, me dijeron ahorita, no creo que haya más inconvenientes. Con esto pues damos por terminada como esa iniciación a lo que es la ingeniería. No crean que ese poco de diapositivas que alcanzamos a ver y eso que discutimos es toda la ingeniería. No, eso es un resumen del recontrarresumen de lo que deberíamos ver en ingeniería, ¿no? Hay libros que se conocen como libros de introducción a la ingeniería, se llaman así, ¿listo? En donde si ustedes se ponen a estudiar ese libro, se van a dar cuenta que por ejemplo, el solo aspecto de tratar de definir la ingeniería no solamente depende de AIBET, sino que hay muchas otras asociaciones que definen la ingeniería de diferentes formas, ¿ok? Desde el punto de vista práctico, si no nos casamos con AIBET, entonces la ingeniería electrónica sí es un programa, no es una especialidad de la ingeniería eléctrica, sino es un programa que a veces se puede tomar como independiente de la ingeniería eléctrica. ¿Listo? Entonces, el contenido que nosotros vamos a tener para la introducción a la ingeniería es tal que realmente lo que tenemos aquí es un resumen, mega resumen de lo que nosotros debemos conocer de la introducción a la ingeniería. Más adelante retomaremos, casi al final del curso, retomaremos lo que es la historia. Vamos a ver toda la historia, bueno, una gran cantidad de la historia que se llevó en la humanidad o que llevó a la humanidad directamente al desarrollo tecnológico y obviamente al avance de la ingeniería y a la colaboración de la ingeniería dentro de estos elementos, ¿no? Dentro de estos desarrollos de las sociedades, ¿ok? Entonces, bien, dejamos de presentar acá. Entonces, como veo que no hay ningún tipo de pregunta, cuestionamiento, inquietud, vamos a finalizar la grabación.